Bendecido día, bendecida tarde, donde quiera que te encuentres, Dios te bendiga. Estamos nuevamente aquí Entonces Fui Alcanzado, trayendo una enseñanza más acerca de esta serie que estamos estudiando, acerca de los hábitos espirituales. Y hoy estaremos estudiando el hábito espiritual de la comunión unos con otros. Así que vamos a continuar con esta serie de enseñanzas y como dije hoy el tema es la comunión de unos con otros. Vemos entonces a través de la palabra y hemos estado viendo la importancia de ejercitarnos en esta serie de hábitos espirituales que son bien importantes para nuestra vida espiritual. Dios nos diseñó, o no diseñó, más bien dicho, la vida cristiana, la vida, ¿verdad?, de nosotros como sus hijos, para que la viviéramos aisladamente. Desde el principio el Señor formó un pueblo, una familia, un cuerpo en el que cada uno de los creyentes necesita de los demás. La comunión cristiana fortalece la fe, nos anima a perseverar, nos ayuda a crecer en amor, nos permite servir juntos para la gloria de Dios. Entonces la iglesia vemos, ¿verdad?, que es parte de ese crecimiento o de esa comunión que podemos tener unos con otros, y es parte importante en lo que se refiere a los hábitos espirituales. En la iglesia del Nuevo Testamento vemos cómo la iglesia perseveraba en la comunión porque entendía que Cristo es la cabeza y todos los creyentes somos miembros de un mismo cuerpo. Cuando nosotros vemos la raíz etimológica o el significado de la palabra comunión, viene del latín que se dice comunio, que significa participación común, significa compartir, significa unión o tener algo en común. Y en el Nuevo Testamento nosotros lo vemos o podemos ver esta palabra griega que surge de esta raíz, ¿verdad? Que no puedo pronunciar, está un poquito difícil, pero es kolbuia, que significa, bueno, no lo puedo pronunciar, ¿verdad?, para no quedar mal, ¿verdad?, en la pronunciación, pero viene de la palabra griega koinonia, y esto significa participación también, al igual que la raíz etimológica del latín de la palabra comunión, también significa participación. Entre otras cosas, la palabra griega koinonia significa compañerismo, significa unión espiritual, significa compartir la vida. Eso es lo que significa la palabra koinonia o comunión. Entonces, tener una relación íntima con Dios y con los hermanos es parte de esa comunión que nos habla la palabra de Dios. No consiste únicamente en reunirnos, sino que significa compartir la vida en Cristo y servirnos mutuamente, apoyándonos, exhortándonos a caminar juntos hacia el reino de Dios. Lo podemos ver en 1 Juan 1:7, que nos dice: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vemos el significado profundo que viene aquí, ¿verdad?, en este versículo, donde nos habla, ¿verdad?, que si nosotros somos como Jesús, si nosotros vivimos en la luz como Él es la luz, entonces Él nos limpia de todo pecado. Aleluya. Entonces debemos de andar en comunión. Menciona no solamente que estemos en la luz como Él es la luz, sino que tenemos comunión unos con otros. En Hechos 2:42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo nos muestra esos 4 pilares de la iglesia primitiva, ¿verdad?, en lo que describe en la palabra de Dios, en esto que hemos leído del capítulo 2 de Hechos 2:42, donde esos 4 pilares importantes que menciona es la palabra, menciona la comunión, la cena del Señor y la oración, porque aquí, ¿verdad?, involucra todo esto, esa unidad, ese vivir en la palabra, o sea, perseveraban en la doctrina, aleluya,
compartían el pan juntos y oraban. Aleluya, había comunión unos con otros. Entonces la comunión no era una actividad ocasional o nada más así como algo superficial, sino que era un estilo de vida. Eso es lo que podemos ver, ¿verdad?, en la palabra de Dios. En Hebreos 10, 24 al 25 nos dice: y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día está cerca. Vemos aquí que la comunión entonces nos fortalece, debe de servir para animarnos, para exhortarnos, así como dice este versículo. ¿Para qué? Para que permanezcamos unidos, para que permanezcamos firmes, y es bien importante la comunión. Por eso no debemos aislarnos del pueblo de Dios. En el Salmo 133 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Vemos aquí que entonces la unidad produce un gozo, una delicia, produce, ¿verdad?, algo agradable y profundo en Dios. Y debemos procurar entonces esa relación sana dentro de la iglesia, dentro de pues, tal vez de las células en las cuales nos reunimos, ¿verdad?, para compartir la palabra, para compartir el pan también, para compartir la enseñanza, ¿verdad?, a la gente, ¿verdad?, que sea alcanzada cuando vean, ¿verdad?, el testimonio de nosotros estando unidos en Cristo Jesús. En 1 Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, nuevamente leemos este texto, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En Filipenses 2:1-2 nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, tendiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Gloria a Dios. Entonces la verdadera comunión nace de estar en esa comunión unos con otros, estar reunidos para alabar su nombre, estar, ¿verdad?, exhortándonos, como leímos antes, el encontrar delicia en estar juntos, ¿verdad?, alabando a Dios, conociendo de su palabra, compartiendo el pan, la doctrina, ¿verdad?, que nos dejó nuestro Señor. En 1 Corintios 1:9 nos dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vemos aquí, ¿verdad?, que toda comunión entre creyentes comienza ¿con qué? Con nuestra comunión con Dios primeramente, con nuestra comunión con Jesús. Aleluya. Mientras más cerca estemos de Cristo, más cerca nuestra relación va a ser con nuestros hermanos. Gloria a Dios. Pero ¿por qué es necesario que practiquemos el hábito espiritual de tener comunión unos con otros? Debemos de encontrar esta respuesta, ¿verdad?, como algo, ¿verdad?, que Dios nos permite, ¿verdad?, o nos hizo miembros primeramente unos de otros, somos parte de su cuerpo. Nadie posee todos los dones, es decir, no todos somos ojos, no todos somos pies, ¿verdad? Por eso hace esa comparación, ¿verdad?, con el cuerpo, que somos un mismo cuerpo, pero cada quien, ¿verdad?, somos miembros diferentes en ese cuerpo, tenemos dones diferentes. Entonces todos necesitamos ser fortalecidos y corregidos, animados, ¿verdad?, animándonos unos a otros, edificarnos unos a otros por otros creyentes, no nomás, ¿verdad?, voy a estar yo dando, ¿verdad?, enseñanza. A lo mejor otros tienen también ese don de enseñar o de corregir o de animar, ¿verdad?, a través de otros dones que Dios les ha dado. Llevarlos, por ejemplo, a la adoración a través de la alabanza, el llevarlos a esta intimidad con Dios a través de la oración, a través de orar unos por otros, por las necesidades, en la intercesión, y así sucesivamente, ¿verdad?, en cada una de las funciones que tenemos, ¿verdad?, como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces la comunión también, pues, nos protege también del desánimo, nos protege del engaño, ¿verdad?, porque al enseñarnos unos a otros podemos, ¿verdad?,
afirmar nuestra fe, podemos afirmar nuestra doctrina, estar firmes en el camino de Dios y no estar aislados espiritualmente. Gloria a Dios. Es decir, la comunión nos fortalece también, ¿verdad? Es parte, ¿verdad? Por eso es importante el tema de la comunión unos con otros. En 1 Corintios 12, 25 al 27 nos dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Como ven, ¿verdad? Podemos formar parte de ese cuerpo único en Cristo Jesús, pero cada uno de nosotros como miembros, por ejemplo, en el cuerpo, si nosotros lo agarramos como un ejemplo, ¿verdad? El cuerpo, por ejemplo, si te pegas en el dedo chiquito del pie, ni modo que la mano no reaccione, ¿verdad? O que no reaccione, ¿verdad? Tu espalda o tu cintura para doblarse, ¿verdad? Y atender, ¿verdad? Lo que está sucediendo en tu pie, ¿verdad? O en tu dedo donde te golpeaste. Aleluya, quiere decir, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida espiritual, cuando un cuerpo se duele, cuando un cuerpo o un miembro, más bien dicho, es lastimado, nosotros debemos de reaccionar de la misma manera que reacciona nuestro cuerpo físico, pero espiritualmente hablando, aleluya. Bendito sea el Señor. Y como dice, gozarnos, ¿verdad? Con los que se gozan. Aleluya, porque somos un cuerpo en Cristo y cada uno de nosotros somos miembros, ¿verdad? De ese cuerpo, bendito sea el Señor. En Romanos 12, 4 al 5 nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Una vez más, la palabra de Dios en Romanos nos habla que somos parte de ese cuerpo y que somos miembros los unos de los otros y que tenemos una función, ¿verdad? Como miembros, aleluya, de ese cuerpo, ¿verdad? Que es la iglesia, de ese cuerpo, ¿verdad? Que también en lo particular, ¿verdad? Somos el templo de Dios donde habita su Santo Espíritu. Entonces, cada creyente tenemos un propósito dentro del cuerpo. No debemos vivir independientemente, ¿verdad? O decir yo no te necesito, ¿verdad? Como no puedes decirle a tu mano izquierda no te necesito porque usas más la mano derecha, o no puedes decir no te necesito ojo derecho porque pues no miras bien, ¿verdad? Te voy a desechar, ¿no? ¿Verdad? Sino que nos ponemos, ¿verdad? Nosotros a tener cuidado, ¿verdad? Empezamos a actuar con nuestra mente, con nuestro cerebro, con nuestro entendimiento, ¿verdad? Y tratamos, ¿verdad? De curar las heridas, ¿verdad? Y llevamos nuestras manos, empezamos a participar, cada uno de los miembros de nuestro cuerpo empiezan a participar en la sanidad de aquello que está, ¿verdad? Fallando, aleluya. Asimismo en el cuerpo de Cristo, si nosotros vemos a alguien que está desfalleciendo, pues nuestra reacción debe ser el de primeramente de ese cuidado, ¿verdad? De esa misma unidad nace el querer ayudar, el querer ser parte, el querer levantar, ¿verdad? Aquel miembro, ¿verdad? Que forma parte de este cuerpo que es en Cristo Jesús, la iglesia. Por eso es importante, ¿verdad? Que tengamos esa comunión unos con otros. En Eclesiastés 4, 9 al 10 también nos lo describe de esa manera. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera en el uno, le levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Imagínense, ¿verdad? Que estés caminando solo y que nadie se preocupe por ti, o que no te tengas tú ese corazón, ¿verdad? Para ayudar a tu hermano que se cae, ¿verdad? Que está batallando en su caminar en Cristo. Aleluya. En nuestro deber es levantarle. Así también de la misma manera, si alguien nos ve que estamos desfalleciendo, si nos encuentran desanimados, pues nos empiezan a animar, empiezan a traer, ¿verdad? A nosotros palabras de refrigerio, palabra que nos aliente, que nos levante. Esa debe ser nuestra reacción y no el de juzgar o de señalar. Entonces la comunión brinda apoyo, brinda fortaleza. Nos necesitamos como hermanos para que podamos levantarnos cuando atravesamos pruebas, también cuando necesitamos oración,
cuando necesitamos en vez de crítica, una palabra, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera una palabra, pero estar ahí, ¿verdad? Con aquella persona, con aquel hermano y alentarlo a través de la oración o interceder por él simplemente, bendito sea el Señor. Entonces tiene muchos beneficios el que estemos en comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque fortalece nuestra fe, porque produce ese crecimiento espiritual, porque traemos consuelo unos a otros, nos ayuda a perseverar, a caminar firmes, desarrolla amor, ¿verdad? Ese cariño, esa comprensión, aleluya, que viene de parte de Dios y deposita eso en nuestro corazón y nosotros podemos sentirnos también amados, también aceptados, también incluidos o que somos parte, ¿verdad? Qué triste es cuando, por ejemplo, tú te sientes relegado, cuando alguien no te toma en cuenta como parte del cuerpo de Dios, o no se preocupan por ti, faltas a la iglesia y ni siquiera una llamadita, un mensaje, pero qué hermoso es recibir un mensaje que te aliente y te diga estoy contigo, hermano, en vez de cuestionar las razones por las cuales no vas, en vez de criticar sin saber por qué estás pasando o qué es lo que está sucediendo en tu vida. Aleluya, entonces eso nos ayuda, desarrolla el amor, permite que ejerzamos nuestros dones unos con otros y manifestamos de esa manera el amor de Cristo, aleluya. Bendito sea el Señor y tener un mismo propósito, ¿verdad? Que es el de llevar su palabra, el que es de llevar el amor de Dios a aquel que no lo conoce. En Efesios 4:15-16 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya, esto es en Cristo de quien todo el cuerpo viene bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces nos trae edificación, la comunión con Dios y la comunión unos con otros nos trae edificación en amor a nuestra vida. En Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza y el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué significa esta palabra? Estaba yo tratando de saber, bueno, qué significa esta palabra aguza. En la palabra de Dios, aguza significa afilar, pulir o agudizar o estimular. Eso significa. Entonces quiere decir que esta palabra es importante porque de esta manera si nosotros lo ponemos en nuestra vida espiritual o en nuestro plano espiritual, quiere decir que nosotros nos debemos de fortalecer mutuamente. Que nuestra relación, ¿verdad?, debe ser de ayuda, de crecimiento espiritual, de estimularnos, de avivar nuestros sentidos, de ayudarnos, ¿verdad?, unos a otros, de pulir esa fe, ¿verdad? Si nosotros lo vemos de esta manera, afilamos nuestra espada, ¿verdad? Quiere decir que podemos fortalecer cada vez más la doctrina y nuestra fe en el Señor y ponerla por obra y en práctica, bendito sea el Señor. Y también ver lo importante de ayudarnos o de ser, ¿verdad?, de bendición unos para con otros y el tener esa empatía ante las necesidades que hay. En Gálatas 6:2 nos dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces la comunión también implica compartir las cargas. Eso también incluye, ¿verdad?, que estemos de alguna manera, ¿verdad?, no permanezcamos, ¿verdad?, ignorando la necesidad de mi hermano o manteniéndome fuera, ¿verdad?, vamos a decir, de preocuparnos, ¿verdad?, por nuestro hermano. Dios nos llama a sostener a nuestros hermanos en momentos difíciles también. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero también, ¿cómo podemos ahora hacer lo contrario? Hemos visto hasta ahorita todo aquello que nos ayuda, ¿verdad?, a través de la comunión, qué beneficios tenemos, pero ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos esa comunión? ¿O cómo puede ser que hay cosas que hacemos nosotros que pueden dañar la comunión unos con otros? Una de ellas es la falta de perdón.
En Efesios 4, 31 al 32 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Vemos aquí, ¿verdad?, que la falta de perdón es parte de aquello que daña la comunión. Por eso invita aquí Pablo en Efesios, y Dios inspirando, ¿verdad?, a Pablo a escribir esto a los Efesios, de que se quite toda amargura y todo enojo y todo aquello, ¿verdad?, que no promueva la comunión con Dios, que no promueva la comunión unos con otros. El chisme y la murmuración es otro de ellos. En Proverbios 16, 28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Qué tremendo, ¿verdad?, lo que dice aquí la palabra. Que dice que las palabras pueden destruir las relaciones también. Cuando nosotros hablamos algo que no corresponde, o nos prestamos nuestro oído, ¿verdad?, al chisme, a la murmuración. Debemos de cuidar nuestro hablar y promover la paz en vez de hacer cosas, ¿verdad?, que aparten a los mejores amigos, como dice aquí Proverbios 16, 28, y en este caso apartar a nuestros hermanos. Aleluya. Por eso hay muchos de los hijos de Dios que están dañados sus corazones, porque no son comprendidos, porque no hay una comunión con ellos, no hay una preocupación de lo que está sucediendo en sus vidas, no hay ese deseo, ¿verdad?, de compartir con ellos, o de sobrellevar sus cargas también, o de orar, o de interceder por ellos. Otra de las cosas que destruyen la comunión es el orgullo y la envidia. En Filipenses 2, 3 al 4 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. La importancia de la comunión aquí, entonces, vemos, ¿verdad?, que cómo puede destruir la comunión el orgullo y la envidia cuando hay contienda, cuando hay vanagloria. Que no hagamos las cosas, ¿verdad?, para que seamos gloriados nosotros, sino para que sea honrado el Señor a través de nuestras acciones, a través de lo que nosotros depositamos, ¿verdad?, en cuanto a enseñanza, en cuanto a unidad, en cuanto a cómo nos dirigimos hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Que no miremos, ¿verdad?, solamente, ¿verdad?, a nuestra conveniencia, sino que cada uno también por las necesidades de otros. Entonces la humildad es bien importante porque protege la unidad del cuerpo de Cristo. Lo contrario pues lo destruye, ¿verdad? Como hemos visto, el orgullo, la envidia, la contienda, la vanagloria, todo esto destruye la comunión. Cuando nosotros servimos con humildad, entonces, y pensamos en el bien de los demás, entonces nuestra comunión con nuestros hermanos se fortalece, y obviamente que la comunión con Dios aún más es fortalecida. Aleluya. Y entonces en este último texto que vamos a leer, nos habla de lo que rompe la comunión con Dios, además de lo que hemos visto hasta ahorita, sino que también hay cosas que Dios aborrece y que rompen la comunión, no solamente con Él, sino también con los demás. Dice aquí la palabra de Dios en Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Aleluya. Estas cosas son las que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque rompen la comunión con Él primero, y luego rompen la comunión de unos con otros. ¿Por qué? Porque si yo actúo, ¿verdad?, en forma orgullosa, con soberbia, con ojos altivos, ¿verdad?, a Dios no le agrada eso, y obviamente, ¿verdad?, voy a dañar el corazón de mi hermano, voy a dañar la comunión mía con alguien más. La lengua mentirosa.
las manos que derraman sangre inocente. Aquí habla, ¿verdad?, de lo que también maquina el corazón, porque a veces maquinamos cosas en nuestra mente, ¿verdad? O tenemos, ¿verdad?, hay malos entendidos y no vamos, ¿verdad?, a corregir aquello, sino que permitimos que nuestra mente, ¿verdad?, maquine cosas negativas y con eso estamos dañando esa comunión con Dios primeramente y después actuamos conforme a esos pensamientos y a eso a Dios no le agrada. También nos habla, ¿verdad?, del testigo falso que habla mentiras, el que nosotros levantemos falsos o que mintamos contra nuestro hermano, eso rompe la comunión, no solamente con Dios, pero también con nuestros hermanos, aleluya. Y el que siembra discordia, esta es la séptima cosa que abomina el Señor, que dice que la detesta su alma el Señor esto, ¿verdad?, el que siembra discordia entre hermanos. Aleluya, el Señor nos libre de todas estas cosas y nos ayude a crecer en el amor, en la comunión unos con otros, el que no prestemos nuestros oídos, ¿verdad?, a los chismes, que no prestemos nuestra vida, ¿verdad?, para hacerle mal a alguien, o que guardemos en nuestro corazón pensamientos, ¿verdad?, que dañen, ¿verdad?, a nuestros hermanos. En el nombre del Señor, ¿verdad?, que podamos caminar firmes en Él y en comunión unos con otros. Por eso la importancia de ejercitar, ¿verdad?, este hábito espiritual tan importante y tan indispensable para todo hijo de Dios. Aleluya, porque esto va entrelazado, ¿verdad?, con la comunión con Dios. Entonces no es simplemente asistir a una reunión, no solamente es vivir así casualmente, ¿verdad?, o vamos a decir, a veces podemos confundir la célula como una actividad social. A veces también se hacen grupitos en las iglesias y eso no le agrada a Dios. Dios nos llama a la comunión unos con otros. Aleluya, no a formar grupos o hacer no sé, ¿verdad? A veces podemos ver esto en las iglesias o en las reuniones, ¿verdad?, que hacen que otros, ¿verdad?, se aparten o que se sientan o se duelan, ¿verdad?, porque no están integrados o no logran integrarse, ¿verdad?, porque ven todas estas cosas. Igualmente, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, es parte de nuestro testimonio, porque si estas cosas ven, ¿verdad?, aquellos a los cuales les estamos hablando la palabra de Dios, pues dicen, pues más a gusto estoy o mejor estoy, ¿verdad?, en el mundo para ver estas cosas negativas, ¿verdad?, o para vivir de esta manera como están viendo, ¿verdad?, si ven un mal testimonio de falta de unidad, donde ven, ¿verdad?, que están discriminando a alguien más y cosas de este tipo, pues eso no habla, ¿verdad?, del amor de Dios, no habla de esa comunión con Dios tampoco. Aleluya. Entonces una iglesia que practica la verdadera coinonía, que vimos el significado que significa, ¿verdad?, unidad, que significa compartir, que significa dar la vida también, refleja el amor de Dios al mundo y permanece firme frente a las pruebas. Cuando nosotros estamos en comunión unos con otros, estamos firmes frente a las pruebas, frente a las dificultades, porque no estamos solos, porque podemos contar con la ayuda de mi hermano, de mi hermana, de mi pastor, de aquellos, ¿verdad?, que formamos parte de este cuerpo en Cristo Jesús. Aleluya. Así como la oración nos acerca a Dios, entonces, que es uno de los hábitos espirituales que hemos estudiado hasta ahora, así también como la lectura de la palabra nos transforma, la adoración también nos ayuda a exaltar a Cristo y la obediencia demuestra nuestro amor por Él. También entonces la comunión, como ese hábito espiritual importante, nos une como un solo cuerpo para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Entonces, el principio de la comunión también es la obediencia. En Juan 13, 34 al 35 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor unos con otros. Entonces la comunión unos con otros también significa ese amor expresado unos hacia otros a través de la preocupación, a través de estar, ¿verdad?, en esa unidad,
aleluya, en ese poder, ¿verdad? Levantar a nuestro hermano cuando es necesario hacerlo, el poder orar juntamente con ellos en una necesidad. En eso también se demuestra el amor y que somos sus discípulos y que es un mandamiento, además, dice aquí, ¿verdad? Según lo que hemos leído. Entonces también, ¿verdad? El principio de la comunión es la obediencia. Bendito sea el Señor. Entonces, la comunión verdadera, ya para finalizar, nace de una relación viva con Cristo. Cuando caminamos en su luz, aprendemos a amar, a perdonar, a servir, a edificar a nuestros hermanos. Una iglesia unida glorifica a Dios y da un poderoso testimonio al mundo de que Jesús vive y transforma vidas. Eso es lo que le vamos a dejar, ¿verdad?, a nuestras generaciones. Es el legado que hay para nuestros hijos, que hay para nuestra familia, que hay para nuestros amigos, que hay para aquellos a los cuales nosotros queremos alcanzar como parte de esa misión que tenemos como hijos de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Le damos gracias a Dios por una enseñanza más. Gracias, Señor Jesús, y que podamos poner por práctica cada uno de estos hábitos espirituales que hemos estado estudiando. En el nombre del Señor Jesús. Dios me les bendiga.